me fueran conmigo al libro de Génesis capítulo 39 y vamos a leer el capítulo 2, el versículo 21 y el versículo 23. Génesis 39, verso 2, verso 21 y verso 23. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba él en la casa de su amo el egipcio. Nos vamos al 21, al verso 21. Y dice el verso 21, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Nos vamos al verso 23. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Palabra de Dios. Amén. Yo quiero, hermanos, que notemos algo en esta enseñanza. Lo vamos a hacer en un tipo clase, o lo quieren sermón. Lo vamos a hacer en clase, para que todos participen. Hemos leído tres pasajes del mismo personaje. Hay sermones textuales, hay sermones históricos, y esa es una historia de un hombre llamado José, uno de los 13 hijos que tuvo. ¿Quién? Jacob tuvo 13 hijos. ¿Así es? ¿No? 12 varones y una mujer. Y tuvo una mujer. Bueno, yo quiero enseñar algo. Si usted se da cuenta, en los tres pasajes, se da cuenta que José estaba siendo cuidado, que estaba siendo protegido, que estaba siendo, había tenido mucha misericordia de Dios, porque José estaba con Dios, porque Dios estaba con José. Fíjate aquí la enseñanza. Dios siempre quiere estar con nosotros. Dios siempre nos quiere acompañar. Dios siempre quiere estar a su lado. Pero la pregunta es, si usted quiere que Dios esté a su lado. Bueno, Dios, el deseo de Dios es que siempre quiere estar a su lado, como estuvo con José. Ahora, voy a interrumpir un poquito a esto, voy a contar una anécdota. No es un cuadro muy representativo, que hace 37 años me lo regalaron. Y es un cuadro que todavía hasta la fecha lo conservo. Ya está un poquito manchadito, pero ahí está. Y lo tengo colgado entre muchos cuadros que tengo ahí en mi casa. Y lo tengo ahí porque tiene una enseñanza bien grata. Y la enseñanza se llama Las huellas de Jesús. No sé si usted la ha visto. Este cuadro, salen unas sandalias y salen pisadas en el mar, en la arena del mar. Resulta que en un sueño, un hombre soñó que Jesús iba con él. Iban caminando a la orilla del mar. Y mientras que iban caminando a la orilla del mar, él se sentía seguro. Él se sentía protegido. Él se sentía, hermana, protegido. Porque él iba con él. Pero empezó a venir tormentas. Empezó a venir problemas. Empezó a venir dificultades. ¿Y cómo se le ocurrió a este hombre voltear para atrás? Y cuando volteó para atrás, nada más dio 2 pisadas. Y empezó a reclamarle a Dios: Señor, ¿por qué me has dejado en los momentos más difíciles? ¿Por qué me has dejado en los momentos más críticos de mi vida? Y luego es que le dice el Señor: no te equivoques. Esas pisadas no son tuyas.
esas pisadas son mías. Porque cuando se vino la tormenta, cuando se vino el dolor, cuando se vino el sufrimiento, Dios te llevaba a cargar. Amén. Y yo quiero que eso lleve en su mente. Hermano, bienvenido. Ya lo conocí, mi hermano. Bienvenido. Yo quiero que note algo y que note esta enseñanza. Los pasajes que hemos leído son pasajes donde Dios demuestra a José que Él va a estar con él en las dificultades, que Él va a estar con él en los problemas. Y si se da cuenta, en las 3 narraciones está siendo vendido, está siendo esclavizado, está siendo puesto en la cárcel. Pero fíjese la enseñanza. La enseñanza es que Dios siempre estuvo con él, porque Él siempre estuvo con él. Amén. Y aquí la enseñanza es para los amigos que nos acompañan y están con nosotros, y para los que estamos en Cristo. Para los que estamos en Cristo, si usted está pasando por un problema, si está pasando por una enfermedad, no se le olvide que Dios está a su lado. Amén. Él está a su lado, Él está con usted, Él está apoyando, Él está ayudando en su vida cristiana. Pero si usted no tiene a Cristo, es necesario que le invite ahora, que le invite a su vida, le invite a su corazón, para que al momento de caminar no camine solo y camine Dios con usted. Si me preguntan a mí de repente, ¿cuánto solo? ¿Anda solo? No, yo nunca ando solo. Y ni quiero andar solo. Y no me refiero a la compañía de mi esposa, no, me refiero a Dios. Yo quiero que Dios siempre me acompañe. Y ¿sabe una cosa? Dios siempre le va a acompañar si usted quiere que Él le acompañe. Pero si usted no quiere que Él le acompañe, pues Él no lo va a acompañar. Así que invite al Señor para que Él sea su compañero. Y yo quiero que esa historia de José sea una historia. Yo creo que todos conocemos la historia de José, o en parte la conocemos. Pero si no la conocemos, la vamos a conocer. Nos vamos a dar cuenta que Dios caminó con José. Jesús le prometió a sus discípulos que no estarían solos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo quiero que usted entienda y lo meta en su corazón y se acuerde siempre que Él está con usted. Que Él está con usted en los momentos difíciles, en los momentos críticos. Él va a estar con usted. Y Jesús lo prometió. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Él lo prometió y Él quiere estar con nosotros siempre. Así que nunca se nos olvide que Él quiere caminar con nosotros. Y nunca se le olvide a usted caminar usted con Él. Porque si se le olvida a usted caminar con Él, pues realmente Él no va a caminar con usted. Porque Él quiere que usted lo invite a caminar con Él. Él siempre está puesto. Él siempre quiere caminar. Pero la idea es, si usted realmente quiere caminar con Él, para que Él camine con usted. Y en los momentos más difíciles, en los momentos más críticos, en los momentos más oscuros de su vida, Él va a estar con usted. Yo quiero ir describiendo el primer punto
con José en la era de la aflicción. Y aquí quiero que note algo. Quiero que vayan conmigo a la historia y nos demos cuenta de la historia de José. José tuvo un momento de aflicción. Y yo quiero que cuenten conmigo la historia. José tenía más hermanos varones. A José se le había dado una túnica de colores, pero sus hermanos le empezaron a tener envidia. Y un día el papá manda a buscar a sus hermanos de José. Y los manda a buscar. Y sus hermanos lo ven que va. Y los hermanos conspiran contra él. Los hermanos no tenían un buen pensamiento. Y va a llegar el momento de la aflicción en la vida de José. José era el hijo predilecto de Jacob. Y tenía una túnica de colores. Y no había problemas, no había dificultades. Pero ahora viene el tiempo de la aflicción. José ve que viene y dice a su hermano, vamos a matarlo, vamos a quitarlo del medio, vamos a echarlo en una cisterna. De buenas que la cisterna no tenía agua, dice la palabra, y lo echaron en una cisterna. Y luego lo querían matar, pero uno de ellos dijo, no le hagamos daño, miren ahí van unos mercaderes, van unos hombres de negocio, vamos a venderlo como un esclavo. Y empieza la vida de aflicción con José. Imagínense estar rodeado de tus hermanos, estar rodeado de tu familia, que tú piensas que tu familia te ama, que tú piensas que tu familia está contigo, y nada. Sucedió que no lo querían, le tenían envidia, y querían buscar la manera de quitarlo del medio. Y buscaron la forma de matarlo, pero no lo mataron. Lo vendieron como esclavo a Egipto. Bueno, a estos mercaderes. ¿En cuánto lo vendieron, hermano? 30. No. 20. 30 por Cristo. ¿Sí, verdad? Por 20 monedas de plata fue vendido. Fue vendido a unos mercaderes o a unos hombres que se dedicaban al comercio. Y fue llevado a Egipto. ¿Sí? Pero ya comenzó en la vida de José una vida de aflicción, una vida de dolor, de sufrimiento. No más de pensar que sus hermanos de sangre, sus hermanos de él, lo estaban vendiendo como un esclavo. Es más, le querían quitar su vida. Le querían quitar la vida, pero lo vendieron como esclavo. Y luego vinieron con el papá, haciéndole creer que había muerto, que una fiera lo había devorado. Y le mancharon de sangre aquella túnica de colores. No solamente hicieron sufrir a José, sino también hicieron sufrir a sus padres. Porque aquel muchacho era un muchacho que lo amaban, que lo querían. Y sufrió su papá, sufrió su mamá, sufrió su familia, sus hermanos de sangre lo estaban vendiendo como esclavo. Claro que era un propósito, claro que era un plan de Dios, eso no hay ninguna duda. Pero lo que yo quiero es que usted sepa que Dios estuvo con José en el tiempo de la aflicción, en el tiempo del dolor, en el tiempo del sufrimiento. Ahora quiero hacer la aplicación. Tal vez usted ahora está pasando por una situación difícil, está pasando por una enfermedad, está pasando por un problema, está pasando por algo similar. Y yo quiero nada más que volteemos y miremos a José. José en el tiempo de la aflicción dice que Dios siempre estuvo con él, porque él siempre estuvo con Dios. Yo quiero que aprendamos esto, hermano. Si usted tiene alguna enfermedad, si usted tiene alguna dificultad, usted tiene al lado a Dios, tiene a su lado a nuestro Dios. Pídale, ruegue, suplíquele. Nosotros no hacemos milagros,
Pero sí tenemos la oración. Tenemos la oración para suplicarle a nuestro Dios que nos ayude en nuestros problemas, en nuestras dificultades, cosas imposibles que se nos hacen a nosotros. Pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible y Él puede hacer todas las cosas bien. Pero obviamente tenemos que andar con Él. Hace 6 años, casi 6 años, 5 años y medio, estuvimos al borde de la muerte. Hermano Manuel, otros hermanos, yo también. Unos no la libraron, otros sí la libraron. La cuestión es que si nosotros nos hubiéramos muerto, si nosotros nos hubiéramos muerto, no había problema. Y no había problema, le voy a decir por qué. Porque Dios estaba conmigo. Y si Dios está contigo, si Dios vive contigo, tú debes estar confiando de que si mueres, Dios va a seguir contigo. Dios va a seguir contigo en tu vida. Hasta la eternidad, hasta la eternidad. Pero sí es importante que en los momentos de aflicción sepamos que no vamos solos. Dijo alguien, y no se me olvida, dijo alguien lo siguiente: Dios mandó sus ángeles y me sacaron de ese lugar. ¿Se acuerdan, hermano? No se acuerdan. Dios mandó sus ángeles. Es que Dios siempre va a utilizar a las personas para ayudarnos, para protegernos, para darnos la mano. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ese es un tema, o este es un sermón, o una clase, para que se dé cuenta que no va solo y que Dios está a su lado. Y cuando se vienen las tormentas, cuando se vienen los problemas, las dificultades, Él lo lleva cargado para que no le pase nada malo. Y si se va, llevarlo a la eternidad con Él. Entonces, bueno, todos nos vamos a ir. Aquí la cuestión es que siempre estemos con Él y Él con nosotros. Amén. En la hora de la aflicción, también fue vendido a la casa de Potifar y se dio cuenta Potifar que Dios estaba con él, porque la mano de él era una mano próspera, que todo lo que él tocaba, Dios lo prosperaba en gran manera, y que Dios lo prosperaba en gran manera. Y dice que Dios lo bendijo en gran manera en ese lugar y lo puso encargado de la casa de Potifar, ¿sí? Porque Dios estaba con él. Ahora, fue calumniado por la mujer de Potifar. Había estado en esa casa José y la mujer lo calumnió falsamente. Es que él me quiso abusar de mí. No, era al revés. La mujer quiso abusar de él. Pero Dios estaba con José. Y le voy a decir algo. Fue puesto en la cárcel. Injustamente fue puesto en la cárcel. Pero aún en la cárcel, Dios estaba con José. ¿Y saben por qué? Porque José estaba con Dios y no quiso meterse con una mujer que no era de él. Se respetó y no quiso enredarse, no quiso pecar contra Dios, porque él sabía que Dios estaba con él. Así que no se le olvide que Dios está con usted, Dios está con usted, y por eso debemos tener mucho cuidado a no ofenderlo, y debemos tener cuidado porque Él siempre va con nosotros. Fue puesto en la cárcel
cárcel, el mismo carcelero también se dio cuenta que la mano de José era prosperada en gran manera. ¿Por quién? Por Dios. Entonces quiere decir que José estuvo siempre con Dios. Ahora, estuvo consolándolo, estuvo sosteniéndolo, lo estuvo manteniendo su esperanza, siempre estuvo con él. Igualmente Dios está con nosotros, consolándonos, sosteniéndonos, porque a veces parece que el mundo se nos viene encima y que no hallamos la salida y que no hallamos por dónde salir. Pero siempre Dios da la salida y Dios siempre le va a ayudar y Dios siempre le va a proteger, como lo hizo con José. Ahora, Dios fue tu consolador en sus momentos más difíciles. A José no le fue bien desde que sus hermanos le vendieron, lo vendieron, estuvo como esclavo, estuvo en la cárcel y fue maltratado. Pero a él nunca se le olvidó que Dios estaba a su lado, que Dios estaba con él. Ahora, segundo punto, Dios estuvo con José en la hora del trabajo. Cuando José estaba con Potifar, la mano de José fue prosperada en gran manera. Y aunque José era esclavo, ¿sí?, a José se le puso un lugar especial. Y en ese lugar especial, Dios le mostró, y Potifar lo vio, que la mano de Jehová, que la mano de Dios estaba con él. Y fue prosperado en gran manera. Todos los incrédulos o toda la gente que no creía en Dios se dio cuenta que la mano de Jehová, que la mano de Dios estaba con José en el trabajo. En el trabajo fue prosperado en gran manera. Fue bendecido en la cárcel porque pudo administrar bien toda la cárcel y no tenía que llamarle al de la cárcel, sino que él daba las órdenes y estaba bien todo lo que él hacía. Entonces fue prosperado ahí también en la cárcel. Y más tarde fue bendecido de una forma fuera de ser. ¿Usted conoce la historia de José? ¿Cómo fue bendecido? Lo puso para que administrara todas las empresas de ahí, todos los negocios del rey. Había soñado el rey. ¿Qué había soñado el rey? 7 vacas flacas, 7 vacas con espigas. ¿Y qué hicieron? Pero conocemos a alguien. Bueno, que decir. Luego ahí los conocieron, volvieron, y volvió ¿qué? El copero. Volvió el copero. Porque para él se murió. Sí, el copero volvió. Y digo, yo conozco a alguien. ¿Sí? A alguien que puede hacer interpretar los sueños. Se había turbado la mente del rey. Había soñado 7 vacas gordas y 7 vacas blancas, y las blancas se comían a las gordas y seguían siendo blancas. Y no lo entendía. Después se dio cuenta el copero que había alguien que tenía el Espíritu de Dios, que estaba en la cárcel, y lo mandaron llamar. Y vino José, y José interpretó el sueño. Las 7 vacas gordas significa 7 años de abundancia, de mucha comida. Pero después de ahí vendrán 7 años de escasez. Entonces lo puso a él de administrador.
y fue el administrador de Egipto. Y la mano de Dios estuvo con él. Siendo prosperado, sí, siendo prosperado, porque no solamente iba a alimentar al pueblo de Egipto, sino que más naciones, más pueblos vendrían y convenían también a él. Así que la mano de José fue bendecida en gran manera, en gran manera. Y ahora quiero nada más decir la última. Jehová estuvo, en la hora de la tentación. Dios estuvo con José en la hora de la tentación. Una mujer bella, una mujer hermosa, una mujer que no se le pondría peros, lo tentó. Pero José dijo algo secreto. Yo no puedo ofender a mi amo. Yo no puedo ofender a mi Dios. Yo no puedo ofender a ellos. Yo me tengo que portar bien. Y prefirió mejor huir. Y se fue. En la hora de la tentación estuvo Dios con José. Y José estuvo con Dios. Porque tuvo temor, tuvo reverencia, porque tuvo un temor reverente de respeto. Porque si él sabía que se metía con la mujer, ofendía a Dios. Maldecía el nombre del Señor. Pero no, mejor huyó. Y le echaron la culpa, aunque él no la tenía. Pero estuvo en la era de la tentación, en el tiempo de la tentación. José estuvo con Dios y Dios estuvo con José. Amén. Y nosotros recordamos que el Señor Jesús fue tentado y fue llevado por el Espíritu al desierto. Nada más que en Jesús no hubo defecto, no hubo pecado, no hubo nada, sino fue perfecto en toda la extensión de la palabra. Ahora, Dios con José en el tiempo de la exaltación. Y ahí va. Aquí es donde muchos perdemos el estribo, o muchos perdemos el lugar. Dice un dicho: ¿quieres saber quién es quién? Dale dinero, dale poder, y te vas a dar cuenta quién es él. Bueno, pues a José se le dio dinero, se le dio poder, pero él siempre bendijo el nombre de Jehová. Amén. Y no, todo lo que él hacía, todo era prosperado en gran manera. ¿Y sabe qué pasó con los 7 años de escasez? Dios bendijo a José, Dios dirigió a José, y al pueblo nunca le faltó comida, ni a ellos ni a los pueblos vecinos, porque Dios halló en él una gran bendición. Quiero terminar con esto. Para terminar, Dios con José siempre, en cualquier momento, en cualquier dificultad y en cualquier lugar. Yo quiero decirle algo a todos: Dios siempre va a estar con usted, porque Él prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con usted, Él va a estar con nosotros, pero la pregunta es: ¿quiere estar usted con Él? Porque a veces, sí, Dios sí quiere estar, no siempre quiere estar, pero a veces nosotros no queremos estar con Él. Sí. Ahí está. ¿Qué me da? A veces me conviene. No, acuérdense que Dios no hace falta a nosotros. No, pero Dios no. ¿Sí? Eso tenemos que entenderlo. Ahora, yo quiero que aprendamos algo, hermanos. Y lo voy a decir para todos los hermanos que están delicados de salud. Sí, están delicados de salud, sí. Pero no se les olvide que Dios siempre va a estar con ustedes. Amén. Siempre va a estar con ustedes. La pregunta es: yo quiero estar con Él. Ojalá que todos
todos que sí. Pero esa pregunta es para los que no tienen a Cristo. Voy a hacer la pregunta. ¿Hay alguien en esta hora? ¿Hay alguien en este momento que quiera que Dios camine con usted? Levante su mano. ¿Quién quiere? De los que no son cristianos. ¿Sí? ¿Quién quiere? Bueno, ojalá que sí. Ojalá que queramos que Él camine con nosotros. Hay que invitarlo. Dice la palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero hay que invitarlo para que Él camine con nosotros. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Y vamos a invitarle. Vamos a entonar. Vamos a entonar.